Defensores de víctimas de las FARC reciben amenazas de muerte. En segundos, en el informativo de NTN 24, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla habla sobre las intimidaciones para que guarden ellos silencio. Mientras las FARC hacen señalamientos contra el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas de la violencia denuncian que reciben amenazas de muerte. Fernando Vargas, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, asegura haber sufrido las intimidaciones por parte del grupo criminal de las FARC en diversas ocasiones. Indica que frente a las amenazas no ha contado con el apoyo del gobierno colombiano. Asimismo, rechaza que en los diálogos de paz que se adelantan en Cuba no exista la suficiente claridad en cuanto al tema de las víctimas, que sería el quinto punto de la agenda de conversaciones en La Habana. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo desde nuestro Centro Internacional de Noticias con precisamente Fernando Vargas Kemba, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Señor Vargas, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Muy bien, usted como defensor de los derechos de las víctimas de las FARC en Colombia denuncia que no han sido tenidos en cuenta en este proceso de negociaciones que se adelantan en Cuba y que ya llevan aproximadamente 6-7 meses. ¿Cómo entender un hecho como este? No lo entendemos las víctimas de las FARC y el ELN. Mire, el gobierno inició un proceso de paz con las FARC y el ELN a espaldas de las víctimas de esos grupos terroristas. No fuimos convocados, las víctimas de las FARC y el ELN, de esos grupos guerrilleros terroristas, no fuimos convocados para que se nos escucharan, para que se nos garantizaran nuestros derechos a la verdad y a la justicia, porque el derecho de reparación está bastante cuestionado en la ley de víctimas, que también la demandamos por ser una ley discriminatoria de los derechos de las víctimas en Colombia. El gobierno nacional no ha tenido en cuenta los derechos de las víctimas y está pactando con las FARC y el ELN a espaldas de los derechos de las víctimas en Colombia, que eso es gravísimo. Ahora, doctor, en este momento podemos estar pensando en que las FARC se están sincerando de alguna manera con los colombianos al asegurar, tal vez mediante excusas, de que este proceso de paz no va para ningún lado. No, lo que ocurre es que las FARC están ganando tiempo en La Habana. Las FARC, sea como sea, pues ya han utilizado el trampolín de La Habana para volver a hacer sus contactos internacionales, para volver a tener protagonismo internacional, para negar sus crímenes, para justificar su guerra en Colombia genocida que ha hecho contra el pueblo colombiano. Las víctimas de la guerrilla, simplemente las víctimas de las FARC y el ELN, estamos reclamando al gobierno de Colombia, al presidente Juan Manuel Santos, que respete los derechos a la verdad, a la justicia, a la memoria histórica de las víctimas de las FARC y el ELN, que es inaudito que los tenga por fuera de la construcción de la memoria histórica, que es inaudito que no vaya a dar días de cárcel, años de cárcel a tantos crímenes que las FARC y el ELN han cometido en Colombia. No aceptamos que se trance con una impunidad que solamente sembrará las puertas para una gran guerra posterior, porque es que la impunidad no construye la paz, y la paz se hace con las víctimas. Aquí no se están haciendo la paz con las víctimas, sino están haciendo la paz entre interesados en reelegirse y grupos terroristas interesados en permanecer delinquiendo en Colombia. Si esto es lo que representa nuestras amenazas, los atentados contra la vida de nosotros, de los voceros de las víctimas de la guerrilla en Colombia, pues está bien, igual que nuestros padres que han sido asesinados y nuestros parientes asesinados, correremos la misma suerte, porque el gobierno colombiano no se pronuncia en contra de los atentados de los voceros de las víctimas de la guerrilla, como sí lo hace cuando ocurren con otro tipo de voceros de otras víctimas. Doctor Vargas, y precisamente usted nos podría comentar de qué se tratan o cómo han sido esas amenazas que ha recibido, esas intimidaciones. Sí, esto viene hace varios años. Esta es una organización que la conformamos en el año 91 y nos hemos dado a la tarea de salir al exterior, a denunciar a los grupos FARC, ELN, a los grupos terroristas de las guerrillas y a exigir que haya justicia a nivel internacional, que no nos dejen solos, que no permitamos que haya impunidad sobre tanto y tanto dolor en Colombia. Y por eso hemos estado denunciando y recibiendo amenazas. Han sido asesinados varios miembros de nuestra junta directiva en total silencio de los gobiernos. Recientemente me hicieron un atentado, hace año y medio casi me asesinan con mis pequeños niños. Me salvé por misericordia de Dios y ahora hace una semana, 3 días, acabo de recibir amenazas vía telefónica y vía email que ya puse en consideración de la Fiscalía con otros 5 intentos de asesinarme que he tenido en los últimos 2 años, y el gobierno colombiano no se pronuncia para nada. Pareciera como si le estorbáramos, pareciera como si para el gobierno
las víctimas de la guerrilla, de las FARC, del ELN, no tuvieran ningún tipo de derechos. Estamos hablando tal vez que el gobierno busca una paz a toda costa, una paz tal vez a costa de una impunidad, a costa de que algunas vidas se puedan perder por criticar el proceso, pero prefieran hacerse caso omiso para continuar con este proceso en La Habana. Mire, simplemente nosotros, las víctimas, estamos diciendo cómo perdonar cosas como estas, cómo perdonar tanto dolor que el pueblo colombiano conoce. Aquí tenemos sencillamente unos volantes donde hemos tratado de colocar algunos actos criminales. Es que son 60 años de criminalidad estos grupos en Colombia, 60 años de impunidad. Miren, Iván Márquez ya estuvo en el Congreso de la República, ahora está en Cuba volviendo a pedir entrar al Congreso de la República. Iván Márquez fue congresista por la Unión Patriótica. Entonces todo esto es un cuento, todo esto es una mentira de ellos para poder burlar la justicia. Ya desafortunadamente el marco para la paz les garantiza impunidad total a sus crímenes porque no van a pagar un día de cárcel, lo que es una ofensa para las víctimas de esos grupos criminales. Es una ofensa para la memoria histórica de las víctimas de la guerrilla, que no paguen ni siquiera un día de cárcel por tanto dolor que le han causado al pueblo colombiano. Doctor Vargas, tenemos entendido de que antes de que comenzaran estos diálogos, incluso ustedes mostraron su preocupación y le enviaron un documento al gobierno colombiano. ¿Nos podría contar de qué se trata, ya que lo tiene ahí precisamente? Sí, antes de la reunión de Oslo, realizamos la primera mesa nacional de víctimas de las FARC y el ELN para decirles, señores, ustedes se van a reunir a espaldas nuestras. El gobierno colombiano es nuestro interlocutor. Las víctimas de las guerrillas no tenemos que ir a Cuba a nada. Nuestros derechos los discutimos con el gobierno colombiano, que está obligado por tratados internacionales a garantizar los derechos de las víctimas. En esa época sacamos un manifiesto donde le decíamos al gobierno, nos tiene que garantizar los derechos mínimos que la comunidad internacional ha puesto en beneficio de las víctimas de los conflictos armados, y no permitimos que sean sobresaltados, sobrepasados en este momento. Ahora, para el 22 de junio, dentro de pocos días, celebraremos en Bogotá la segunda Mesa Nacional de Víctimas de la Guerrilla, donde nos reuniremos las víctimas de las FARC y el ELN, y sea la ocasión para invitarlos a todos para que por favor en nuestra página web víctimasdeguerrilla.org se inscriban y asistan. Allí el gobierno nacional va a escuchar el clamor nacional de justicia y verdad en esos diálogos que tiene escondidas en Cuba. ¿Tendrá en este momento tal vez razón el discurso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quienes han criticado cómo se viene llevando el proceso de paz en La Habana? ¿Tendrán razón tal vez en criticar esto cuando pareciera que la llamada silla vacía puede ser en este momento nuevamente aplicada, solo que con un mayor costo, no solamente económico, sino también de tiempo? Sí, claro que tienen razón. Es inaudito. Es que con solo 4 dedos de frente y un poco de honestidad se da uno cuenta de lo que está ocurriendo en Cuba es una gran trampa para el futuro de Colombia. No puede haber paz sobre el cadáver de la justicia, no puede haber paz en Cuba a espaldas de los derechos de las víctimas de la guerrilla, no se puede cimentar una paz duradera y estable, eso lo sabemos quienes hemos sido víctimas, dejando heridas sin cerrar, dejando heridas grandes en el corazón de los colombianos, porque la reparación, esos 20 millones de pesos, el gobierno se puede ir olvidando de eso, porque eso no cierra las heridas. Y si va a haber impunidad, quedan abiertas las heridas y generarán una guerra terrible, porque si van a perdonar estos crímenes de las FARC y el ELN, como lo dice el Marco para la Paz, Dios se apiade de Colombia lo que puede ocurrir mañana con otros grupos armados. Al señor Fernando Vargas Kemba, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Violencia, le agradecemos muchísimo por su tiempo en el informativo de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche.